Muy buenos días, señoras, señores. Esta mañana, como bien lo ha dicho Mario, conversaremos un poco alrededor de ese lamentable acontecimiento suscitado el día de ayer en la Granja Penal Canadá, conocida como una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué es lo que suscita este tipo de desenlaces fatales? Y además, ¿cómo analizar, cómo leer esa acción o inacción de las autoridades? Para ello nos acompañan esta mañana la licenciada Patricia Dechea, exdirectora del Sistema Penitenciario, y también Iván Monzón, quien es psicólogo social. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Quiero empezar con la licenciada Dechea. Licenciada, pues hasta ayer todavía no había mayor claridad de qué era lo que había suscitado esta situación. Poca información había, daba la impresión de que las mismas autoridades no sabían a ciencia cierta lo que estaba sucediendo. Al día de hoy todavía no lo sabemos. ¿Cómo interpretar o cómo leer el solo hecho de que no haya información aún verídica de lo que pasó el día domingo? Realmente es lamentable este hecho, circunstancia que se debe mucho al hacinamiento que existe. El hacinamiento es un eterno problema, pero ahora se ha agudizado demasiado. De 6.500 lugares para reos en Guatemala, en el sistema penitenciario, existen 20.000 reos. O sea, realmente es agobiante esa circunstancia y hoy por hoy se les está escapando a las autoridades de las manos el control de las cárceles, más aún en estas circunstancias, ¿verdad? Había un hecho, licenciada, que a mí me llamó mucho la atención. Se sabe que la mayor parte de extorsiones proviene justamente de las cárceles. Se ha estado presionando porque el Ministerio de Gobernación pues asuma la función de que funcione el bloqueo de la señal de celulares. Sobre esto pues todavía falta avanzar. Pero ayer una de las justificaciones en cuanto al no poseer suficiente información era que ese bloqueo de celulares había impedido la comunicación con el sistema carcelario. Ahora sucede que eso es un problema y no es una solución. Sí, yo creo que ese es un mecanismo absurdo en cuanto a pensar de que ese descontrol, para eso existen otro tipo de comunicación que pueden tener las autoridades, no necesariamente un teléfono celular. Hay radios, transmisores, hay una serie de sistemas tecnológicos que permitirían tener una comunicación. Yo creo que esa justificación pretendida que se quiere hacer no tiene mayor relevancia, no está sustentada, pues. Y no debería de ser aceptable en todo caso. Así es. Ahora, licenciado Monzón, acá uno en realidad se vuelven a suscitar estos hechos y desde el punto de vista periodístico ya no se sabe desde dónde analizarlos, porque esto parece un disco rayado, es algo cíclico que se repite una y otra vez, las respuestas de los funcionarios siempre los mismos, cansados de diagnóstico, es decir, se sabe cuál es la situación, se conocen las soluciones y parece que nada avanza. Pero si algo es sumamente humano y desde el punto de vista de la psicología comprensible, es que ese hacinamiento del cual hablaba la licenciada Chea no conduce a ningún lugar y más bien, usted lo mencionaba hace un momento antes de entrar al aire, esto es una bomba de tiempo. Cuéntenos qué es lo que produce el hacinamiento en los seres humanos. Sí, yo creo que el hacinamiento es uno de los factores claves que tiene que ver primero con con temas de salud, tiene que ver con temas de acceso a los servicios básicos que se dan dentro del mismo sistema, pero también tiene que ver con factores de convivencia. Es decir, los seres humanos necesitamos cierto espacio vital para poder movernos y eso es digamos, más que mínimo, es algo vital. El otro elemento también es que hay una serie de factores de conflicto que han sido crónicamente desatendidos en el sistema penitenciario por diversas razones, falta de recursos, falta de voluntad política, falta de personal técnico capacitado, negligencia, y tenemos ahí un dilema, y es ese dilema de mantener el balance entre la participación y el involucramiento de las personas internas y el control por parte del Estado. Y yo creo que ese balance debe buscar un equilibrio, de tal manera que los factores de conflicto que están dentro de las instituciones puedan ventilarse y puedan atenderse y puedan anticiparse antes de que situaciones como estas lleguen a estallar. Y solo por ponerle un ejemplo, tenemos el caso de Cantel. Tenemos el caso, por ejemplo, de Puerto Barrios, que son centros sumamente hacinados, que tienen una situación sumamente conflictiva adentro, que solo es cuestión de que algo las detone para que puedan explotar. Ahora, hay algunas personas que hasta ven con cierta sospecha
esta inacción, licenciada. Por ejemplo, en Honduras se sabe que justamente ante el gran hacinamiento, de pronto se provoca una cárcel, un incendio en una de estas cárceles y mueren cientos de personas. A veces recuerdo que fueron 200 o más de 200 reclusos. En este tipo de casos, cuando hay tanto hacinamiento y eso da lugar a la confusión, ¿no podría ser que esta inacción desde esas otras hipótesis pudiera ser algo intencional en la medida de provocar esto, llevar al punto de un detonante? Aquí una hipótesis era que el detonante fue un partido de fútbol para generar este tipo de masacres y con ello voluntariamente disminuir el número de reclusos que están hacinados allí. Pues mire, evidentemente es algo extraño que podamos pensar que con un conflicto de un motín vayan a desaparecer más de los 10.000 o 15.000 que están recluidos de más, por decirlo así, ¿verdad? Sino que realmente yo creo que son factores que inciden en lo mismo que decía aquí el licenciado en cuanto a que hay un hacinamiento tal que eso provoca realmente ya una poca convivencia entre los reclusos. Entonces, los parámetros que hay que ver es cómo evitar que haya hacinamiento, que eso es lo más importante. Entonces nos podemos observar que hay una mora judicial muy grande en donde muchos procesos no se resuelven y se quedan acumulados y engavetados porque es demasiado el trabajo que hay. Entonces está la mora judicial, luego que se decreta prisión preventiva en un 80-90% de los casos, en donde ya prácticamente se condena anticipadamente a los reclusos y vemos también personas que no tienen delitos con grave peligrosidad, pero que están aunque en esta recluidos. Cárcel, los que están recluidos por ser una cárcel de máxima seguridad, también hay estos casos, licenciada, o esas ya son personas que tienen sentencia en la de firme. Escuintla, de Canadá de Escuintla, no es que estén los de alta peligrosidad, porque está alta peligrosidad de Escuintla, que es el otro. Ajá. Entonces, prácticamente lo que es la granja de Canadá, esa sí permite una diversidad de reos que no están clasificados también. Usted encuentra reos que están de una alta peligrosidad con unos que son primarios que apenas están involucrándose en la delincuencia. Entonces, eso no permite realmente un tratamiento adecuado que realmente pueda visualizar un control completo de las cárceles en Guatemala. Ahora, aquí estamos hablando de maras y también hay algo que llama la atención, es decir, es torpeza, es falta de espacio, precisamente por esto ya no hay lugar a donde recluirlos, el que hace que sabiendo el peligro y lo que implica mezclar a dos bandas o dos maras rivales en un mismo espacio. Este es un conflicto que escala, es decir, esto no surgió el domingo. Hay una serie de indicadores que el mismo sistema penitenciario debe leer constantemente y de manera participativa, de manera abierta, es decir, involucrar a los mismos actores dentro de los mismos centros y estar constantemente digamos, en interacción con ellos para identificar cuáles son los indicadores, porque normalmente estos incidentes, si bien se detonan de una manera inesperada, pero había condiciones, por ejemplo, las armas, los medios para poder violentar, el tema de la forma como se salió del control de parte de las autoridades en el centro. Pero el solo hecho de separar, no permitir que estén en el mismo lugar bandas rivales o maras rivales, podría aliviar en alguna medida. En algunos casos esto podría ser una medida. Porque pasa en el Boquerón también. Exactamente. Ese problema surgió desde el 2005. Cuando rompieron ellos su alianza que tenían en agosto, 15 de agosto de 2005, estaban antes recluidos en la comisaría 31. Cuando yo era directora de prisiones, yo los mantenía juntos, pero los mantenía con actividades educativas, recreativas, de trabajo, y entonces eso les lograba diluir un poco esa tensión entre ellos mismos. Pero cuando yo me retiré, les quitaron esos mecanismos de disuasión que tenían y a los 3 meses de haberme yo retirado, rompieron el sur y empezaron con ese afán. Es increíble, pero separarlos es la única manera ahora para poder prevenir en algo esa situación. Y hay otra serie de temas, por ejemplo, en la política que acababa de salir de reforma penitenciaria, que tenía una serie de transformaciones interesantes, que yo creo que vale la pena rescatar varias de ellas. Es importante destacar, por ejemplo, el tema de la convivencia con la familia.
el tema, por ejemplo, de la actividad ocupacional, el involucramiento del sector privado en los procesos productivos o en los procesos ocupacionales dentro del sistema. Es decir, toda la parte cultural de actividades, la parte, digamos, de convivencia, de normas de convivencia, de sistemas de convivencia, todo eso es un caldo de cultivo que al no atenderse, al resumirse solamente a la parte de cuántos elementos de seguridad están resguardando el área, eso no resuelve en realidad el problema claro, de... que esa fue una de las No, así soluciones es. que dieron ayer las autoridades. Cuando se les pregunta qué van a hacer para que esto no se repita, ellos dicen vamos a redoblar la seguridad. No, eso es lo que decía aquí apuntaba el licenciado. Realmente todas esas actividades hacen que esas personas logren bajar su intensidad de agresividad y logren convivir nuevamente. Pero culturalmente, licenciada, en Guatemala nos cuesta mucho aceptar eso, porque para las personas escuchar de un marero, escuchar de un delincuente, de alguien que está preso, perdón por la expresión, pero ya socialmente eso es la escoria de la sociedad, con lo cual se presume o la gente advierte que no necesitan ningún tipo de atención. Y Dios guarde, se menciona la palabra derechos humanos, porque dicen, bueno, ellos han irrespetado los derechos humanos de las personas a quienes han violado o han asesinado. Es más, no tienen salvación, esas personas no se van a recuperar, nunca se van a reeducar, ni mucho menos a reintegrar a la sociedad. Y mejor valdría, porque se han leído algunos comentarios en redes sociales, que le prendan fuego a esa granja penal y al resto de cárceles en el país. ¿Cómo hacemos para cambiar ese marco mental, esa forma de pensar? Sí, básicamente lo que sucede es que ya la gente, la persona, el pueblo está cansado de la delincuencia. No obstante, no se observa de que si no ponemos atención en las cárceles, eso va a ser un cultivo para crear y generar más delincuentes. Entonces, si logramos tener cárceles adecuadas, donde se den las condiciones mínimas de tratamiento del recluso, que eso no lo estoy diciendo yo, sino lo dice realmente desde el primer Congreso de Naciones Unidas, cuando se estableció las reglas mínimas para el tratamiento del recluso. Esas reglas mínimas hay que considerarlas, como establece aquí el licenciado, para poder observar que debe de tenerse un tratamiento especial para los reos. Y entonces, cuando ya toda la población entienda, cuando los medios de comunicación hagan trabajo también de concientización de que debemos de tener una cierta humanización hacia las cárceles, lograremos realmente revertir esa violencia que se está generando, no solo al interno de las cárceles, sino a lo externo de la sociedad en donde vivimos. Iván, revertir esta situación tiene que ver con ese trabajo que se tiene que hacer al seno de los centros penitenciarios. Así es. Pero también la prevención para que más jóvenes se vean involucrados en esa situación. Y aquí estamos viendo de que una cosa es que haya un hacinamiento de más de 3,000 reos en una sola granja penal. Y lo otro, que en todos esos barrios rojos, en esas zonas rojas abandonadas por el Estado, abandonadas por la sociedad, se están reproduciendo jóvenes geométricamente que apuntan, por no tener ningún tipo de condiciones, a tener el mismo final. Exactamente. Yo pensando en el tema, por ejemplo, de la ayuda psicológica, en el sistema penitenciario hay un psicólogo, no recuerdo exactamente, pero es como entre un psicólogo para cada 1,200 personas internas. Es decir, ¿qué puede hacer un psicólogo con 1,200 personas? Yo en la experiencia que he tenido con personas internas, he visto que la gran mayoría de personas, al recibir un espacio donde pueden verdaderamente reflexionar, elaborar, trabajar con la experiencia y digamos de alguna manera darse cuenta de las consecuencias a largo plazo que tiene un estilo de vida criminal. Al final de cuentas hay una gran mayoría de personas que responden positivamente a esta ayuda, pero esta ayuda no se da, no existe, ¿verdad? ¿Y qué decir, Iván, de esa hazaña con la cual pues, son asesinadas estas personas? Porque ha llamado mucho la atención, ha costado identificar algunos cuerpos precisamente porque quedaron pues, completamente descuartizados, irreconocibles. ¿Esto también es producto de ese hacinamiento o no, a qué más podemos yo creo atribuirlo? que si lo vemos desde el punto de vista antropológico, aquí hay una práctica que también lanza un mensaje sobre el tema de la anomia, sobre el tema digamos, del desgobierno que realmente ocurre, no solo al interno de las instituciones, sino también la falta de capacidad del Estado de comprender
las raíces profundas de esa conflictividad, porque se entiende a las maras y a las pandillas solamente como grupos criminales. Incluso se habla del término, por ejemplo, de reinserción social, que hasta en muchos países hoy ya no se usa. ¿Por qué? Porque aún las personas que están internas son parte de la sociedad, lo que pasa es que están aisladas en cierta manera debido a que cometieron un delito, pero no podemos decir que viven en una burbuja, es decir, son parte de la sociedad, interactúan, tienen contactos familiares, son parte de un sistema, el Estado está vinculado con ellos, es decir, no son personas que están fuera de la sociedad. Y yo creo que hasta el momento que reconozcamos eso, vamos a poder entender que hay una relación de balance que debemos buscar internamente y también entre el sistema penitenciario y la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Licenciada, armas de todo tipo. Al parecer desde armas del fuego, armas blancas, hechizas, machetes, hechizas. Y nuevamente, esto de nada sirven que se esté haciendo requisas, eso permanentemente, siempre están en posesión de los reos. Realmente uno se pregunta, ¿es posible tomar el control de los centros carcelarios del país, tener verdaderas autoridades que impongan orden? Yo pienso que tiene que irse acompañando de dos cosas. Por ejemplo, primero tener la relación con su familia, que era muy importante. Por ejemplo, en Pavoncito tenían la visita de la familia para permanecer fin de semana porque vienen desde muy lejos y la suspendieron ahorita, presionando más a los reos a sentirse más enojados, más molestos. Y entonces esto genera una inconformidad entre ellos. Pero además hay que ver el trabajo. Hay que tenerlos ocupados. La actitud ocupacional es importante para que una persona, un individuo, mantenga su mente clara. De lo contrario, se va atrofiando, se va descomponiendo. O sea, si una persona no hace nada todo el tiempo, lo único que hace es qué maldad puedo hacer. Y además están resentidos porque les quitan todo, les quitan incluso su música, porque a ellos les encanta, a los mareros, por ejemplo, les gusta mucho la música, les quitan su música, les quitan sus entretenimientos como individuos, como personas. Entonces eso está mal, porque entonces no solo se presiona, entonces lo que tenemos que hacer es darles incentivos paralelos de irlos acomodando como personas, como individuos, y a la vez proporcionarles trabajo. Yo creo que una relación gobierno e iniciativa privada, un acuerdo político en cuanto a que se genere empleo en las cárceles sería muy saludable y muy productivo, donde se pueda ya tener la confianza de que los reos tengan la posibilidad de trabajar, porque hoy por hoy no tienen mayor acceso a un trabajo. Es inoperante totalmente eso. Entonces, no solo podrían generar ingresos para ellos, para resarcir, para poder sostener a su familia, sino para resarcir a la víctima del daño causado, claro, que también se olvidan de la víctima. Entonces, todo eso tiene que generarse en una alianza ahí sí que político, donde la iniciativa privada y el gobierno generen ya una ocupación para las cárceles, que ya no sean una carga para el Estado, que sean autosuficientemente que se responsabilicen ellos también de su para situación. Que ellos puedan también generar una simpatía hacia la sociedad. Decirle a la sociedad, bueno, estos señores privados de libertad están trabajando, están generando algo. No son una carga para el Estado. No son una carga para el Estado. Cerramos con usted. Yo quisiera agregar dos elementos. La carrera penitenciaria, que es todo un desafío pendiente en Guatemala, y que cuando esto ocurre, la calidad de todos los servicios y del sistema, del manejo del sistema en conjunto va a mejorar. Y la segunda cosa tiene que ver con el ir incorporando el enfoque de justicia restaurativa, que es la capacidad que tiene la persona de hacerse cargo de su acto para poder restituir personalmente incluso el daño causado, tanto a nivel moral, a nivel psicológico, pero también a nivel comunitario. Yo creo que esto es algo que se ha aplicado con mucho éxito en otros países y que sería sumamente interesante de desarrollar y funciona. Además es una forma didáctica para poder cambiar individualmente. Gracias al licenciado Monzón, a la licenciada Dechea por habernos acompañado y madrugado esta mañana de martes, a nuestro público televidente también. Y sin más, pasamos nuevamente a la mesa principal para continuar con la agenda informativa de esta mañana.